9:20, estamos en vivo. Vamos a hablar ahora del dengue, de una preocupación que tiene que ser de toda la población en general. No porque vivamos en un lugar o en otro, esto va a hacer que no estemos en riesgo si esto efectivamente se llega a propagar en una dimensión que no podamos controlar y que pueda ser un riesgo real para la sociedad. Y siempre decimos que en algunos aspectos hay un programa nacional que nos impulsa pero que si nosotros no actuamos en consecuencia es muy difícil que esas cosas lleguen a buen puerto. A lo largo de todos estos años nosotros hemos aprendido que el mosquito del dengue y que el mosquito en particular vive en las inmediaciones de nuestro hogar y por ende somos nosotros quien debemos actuar para evitar que ese mosquito se siga desarrollando. Está con nosotros el licenciado Héctor Coto, que es especialista en este tema y nos va a contar qué podemos hacer concretamente para ayudar a que efectivamente el mosquito no se pueda multiplicar o no se pueda procrear, porque puede hacerlo en cualquier momento, ¿no? Sí, muy buenos días. Buen día. Yo creo que usted ha iniciado el bloque de una forma muy certera, porque si bien desde el Estado Nacional o desde el Estado como sector salud podemos ejercer rectoría y ejercer acciones de control, en última instancia el responsable final es el ciudadano. Nosotros desde el Estado no podemos poner un agente sanitario dentro de cada vivienda y teniendo en cuenta que el mosquito es un mosquito peri e intradomiciliario, es decir, que vive dentro y en los alrededores de la vivienda. Hasta 100 metros, ¿no? ¿Es así que vive el mosquito? Sí, en líneas generales sí, busca cualquier recipiente de agua que haya en la vivienda y por lo tanto el propietario, el habitante de esa vivienda es el responsable o quien debe de comprometerse para que el mosquito no habite en ella. Bueno, ¿cómo podemos actuar? Digamos, hay un concepto también que es fundamental resaltar, que nosotros en ese momento no podemos discriminar si tiene o no tiene patas blancas. Con lo cual debemos combatir al mosquito en general, ¿no? Para justamente no llegar a esa instancia de decir, uy, sí vi, y entrar en el pánico de a ver si ese mosquito fue o no el indicado de poder transportar o contagiar el dengue. ¿Qué hacemos o qué debemos hacer para combatir al mosquito? Básicamente hay que tener en cuenta que el mosquito transmisor del dengue, la Aedes aegypti, es un mosquito que se cría en recipientes artificiales capaces de acumular agua. Entonces el concepto general es que no debemos tener en nuestra vivienda recipientes artificiales capaces de acumular agua. Nosotros generalmente en el fondo de la casa dejamos botellas, latitas de pintura, juguetes de los chicos que no usamos. Todo eso con un agua de lluvia genera un criadero óptimo para los mosquitos. Claro. Entonces el tener el patio de nuestra casa limpia, con las botellas dadas vueltas o las latitas dadas vueltas cuando las querramos tener, es suficiente. Tenemos que evitar que el mosquito acceda a cuerpos de agua. ¿Qué pasa con las piletas de natación? Las piletas de natación en líneas generales no suelen ser criaderos óptimos. Este mosquito busca recipientes que estén básicamente a la sombra y de una magnitud, de un volumen de agua pequeño. Entonces, Héctor, no deberíamos de temerle a esta situación natural que estamos viviendo de una gran cantidad de lluvia que ha caído en nuestro país en estos últimos meses y que esto pueda provocar o ser el escenario propicio para el desarrollo del dengue. No. El mosquito transmisor del dengue en líneas generales no se cría en cuerpos de agua naturales. Una zanja, una inundación, un río desbordado no es un área propicia para la cría del mosquito de transmisión de dengue. Esto es muy interesante para no crear un temor infundado en la sociedad y que no pensemos que porque estamos al lado de un campo inundado o lo que fuere, estamos en mayor riesgo. Exactamente. La única consecuencia directa de la lluvia es que colma de agua estos recipientes artificiales que yo planteaba antes. Exacto. Pero la invasión de mosquitos consecuencia de una inundación son mosquitos domésticos, molestos si se quiere, pero que nada tienen que ver con el vector del dengue. Y en estas acciones domésticas, más allá del descacharrizar, que es dar vuelta a estos recipientes artificiales que puedan contener agua, ¿cómo podemos prevenir nuestro hogar de manera tal de que este mosquito, en caso de que esté dando vueltas por ahí, no ingrese? ¿La pastillita, el espiral, son suficientes? Sí, en líneas generales cualquier acción de bloqueo mecánico del ingreso de mosquito a la vivienda es suficiente, el aire acondicionado, las viviendas que tengan aire acondicionado, pero lo importante que también hay que tener presente es que la presencia del mosquito no es condición suficiente para que estemos en riesgo de ser contagiados por dengue. Necesitamos al mosquito y necesitamos el virus circulando.
Si nosotros podemos tener mosquitos... La combinación de ambos dos. Exactamente. Nosotros ¿qué nos pasa en Argentina? ¿Cuál es la situación en Argentina? La mitad norte del país tiene mosquitos transmisores del dengue, pero no tiene virus. El virus ingresa cada temporada a partir de los países limítrofes con circulación endémica. Entonces, que son los países que por ahí nos rodean, y esto responde a un determinado momento en particular, o esto puede pasar en cualquier, digamos, esto, no sé, sucede en el invierno, claro, en el verano, en la primavera, o estamos abiertos a que pueda pasar en cualquier momento. No, en líneas generales esto se corresponde con el inicio de la temporada estival, con el aumento de las temperaturas. Okay. Históricamente el periodo crítico para la Argentina es febrero, marzo, abril, eso es donde generalmente se combinan esas condiciones, mosquitos virémicos, mosquitos infectados. Ese es el periodo de máximo riesgo hasta ahora como país. Entonces debemos actuar ahora. Este es el momento ideal para tomar conciencia y empezar a implementar estas medidas. La prevención del dengue son 365 días por año. Claro. Nosotros en nuestra vivienda, esas prácticas que yo comentaba al principio del bloque, son 365 días por año. Si yo en junio con 3 grados bajo cero veo un recipiente, lo tengo que tirar. Porque eso en octubre, en septiembre, cuando el mosquito comience a poner sus huevos, va a ser utilizado para depositarlos allí. Sergio, te quiero consultar como médico, ¿cuáles son estos síntomas fundamentales que tiene una persona que puede haber sido picado con el mosquito, con el virus del dengue? Principalmente un cuadro viral, como puede llegar a ser cualquier otro que puede confundirnos: dolor de cabeza, alguna sensación de resfrío, decaimiento, dolores musculares, como una falta gripe de fuerza, como una gripe. Ese es lo que pasa habitualmente. Distinto es con el dengue hemorrágico, que es algo más grave. ¿Y qué es el dengue hemorrágico? El dengue hemorrágico es la versión extrema de este cuadro que planteaba Sergio. En líneas generales, en pacientes que ya han tenido una primera infección de dengue o con una patología de base que pueda asentar el cuadro viral, se complica la situación clínica del paciente y deriva generalmente en una internación con un compromiso de circulación bastante importante. ¿Puedo no darme cuenta de esta primera etapa del dengue, por ejemplo? ¿Puedo no tomar conciencia de que fui picada con un mosquito con el virus del dengue, tuve este cuadro gripal, pasó, sucedió y después vuelvo a ser picado por este mosquito infectado y ahí tengo las consecuencias más graves? Puede suceder. De hecho, por eso desde el Estado una de las premisas que tenemos del Programa Nacional es tanto sensibilizar a la comunidad como al cuerpo médico para sospechar dengue, sobre todo en épocas críticas. Tengamos en cuenta que el dengue en gran parte de los casos es una infección inaparente, que ni siquiera provoca esta sintomatología. Ah, perfecto, está bien. En otra parte de los casos genera cuadros febriles de muy cotidianos, si se quiere, a los que la gente ni siquiera les da importancia o no consulta, y no recurre claro. a consulta, exactamente. Claro. Y solamente un segmento de todos estos casos de infección llegan a ser lo suficientemente severos como para generar una consulta médica. Por lo tanto, como sistema de salud, nosotros tenemos que estar muy sensibilizados para detectar tempranamente esta circulación. Esto es de suma importancia el también evaluar esta situación como país en general, porque si no, en general terminamos también sectorizando, como si el dengue es un riesgo que tienen las personas que viven en las provincias del norte o en el sur tienen otra patología particular y en el sur, digamos, hoy el dengue circula por todo el país, somos todos los que debemos de tomar acción para evitar que esto ocurra y no responde a una provincia en particular, sino a todos. Exactamente, y además tengamos en cuenta que comienza el periodo estival, gran parte de la población veranea en el norte o en países limítrofes, que son áreas con circulación de dengue. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Un simple viaje a Brasil puede generar una infección y la persona que viaje tiene que estar muy atenta a que le suceda. Esto es una realidad, el hecho de que la comunidad médica también empiece a vislumbrar o a tener en cuenta estos síntomas y tener en cuenta como una posibilidad de dengue, porque me parece que esto también es importantísimo, ¿no? Uno cuántas veces por ahí puede asistir a una consulta porque tiene un poco de temperatura o malestar general y puede regresar a su hogar con un diagnóstico de una gripe o de un virus dando vuelta y punto, y por ahí no le da la importancia que necesita, ¿no? El tema es establecer el índice de sospecha, ¿no? Claro. Uno tiene que sospechar esto y buscarlo, y ahí donde uno lo busca lo puede llegar a encontrar. Sí, yo creo que si nosotros venimos de una reunión internacional que se realizó en Santiago del Estero la semana anterior, que congregó a 25 países de la región.
Y hubo dos consensos. El primero de ellos en que el dengue va a ser prioridad en las agendas sanitarias de los países de la región durante los próximos años. Realmente el dengue es una de las principales amenazas de salud pública para América Latina y esto debemos tenerlo. ¿En serio? ¿Así lo es? ¿Así Sí. se siente? América Latina está teniendo aproximadamente 1 millón de casos anuales de dengue. Muchísimo. Muchísimos, y además con un tránsito de adaptación del mosquito y del virus. Claro. Lo cual indica que en los próximos años la situación puede ser más grave todavía. Y la segunda cosa que nos preocupó y nos llamó la atención, que los primeros resultados de la tan publicitada vacuna no fueron todos los buenos que se pensaban. Por lo tanto, aquel pronóstico de que vamos a tener vacuna para el 2014 está siendo revisado. No es una realidad ahora. Por ahora la vacuna es la descacharrización. Exactamente. Esa es la principal vacuna. Y también quiero rescatar lo siguiente y enfatizarlo, porque cuando el dengue comienza a ser noticia o comienzan a aparecer mosquitos, la gente inmediatamente pide fumigación. Piden que se inunden las ciudades con insecticidas. Y esto no es la solución. La solución, como decía Sergio, es la descacharrización, el eliminar criaderos y no el salir locamente a fumigar ciudades. Fenómeno. Muchas gracias, No, Héctor, por gracias haber a venido. ustedes. Tenemos que hacer la pausa. Después de la misma estaremos hablando de una problemática masculina muy importante. Vamos a hablar del cáncer de próstata, del cáncer de pene, de cuáles son los controles adecuados y por qué también tenés que ayudar a tu marido, a tu papá, a tu pareja a que acuda al médico. Ya venimos.